Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Delfa de la Morena y junto a mis compañeros Miriam García González y Juan José Mijarra Murillo os vamos a realizar la presentación de la ponencia titulada La evaluación compartida y formativa como herramientas de igualdad y de aprendizaje. La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre y cuando ésta sea llevada a cabo con este fin, es decir, que sea utilizada como herramienta para el profesorado para mejorar los procesos de enseñanza y que al mismo tiempo le sirva al alumnado para su proceso de aprendizaje. Antiguamente, la evaluación solía ser una evaluación final y heterogénea, en la que el docente solo realizaba pruebas finales que se centraban en el producto, sin tener en cuenta el proceso, y tampoco se daba opción al alumnado a opinar sobre su propio desempeño. Hoy en día, a priori, la evaluación está más centrada en el proceso, llevándose a cabo una evaluación formativa y continua, realizando pruebas de evaluación durante el desarrollo de la asignatura y teniendo en cuenta la evolución del alumnado. Sin embargo, dicha evaluación sigue siendo bastante heterogénea, sin tener en cuenta la opinión de más agentes educativos en el proceso de evaluación, como son el propio alumno, llevándose a cabo en este caso lo que se denomina autoevaluación, o el resto de los alumnos, llevándose a cabo en este caso lo que se denominan coevaluaciones. Las autoevaluaciones y coevaluaciones permiten al alumnado implicarse más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo su formación y si además se tienen en cuenta en sus calificaciones, se convierte en una evaluación compartida que permite una evaluación más igualitaria. Los objetivos de nuestro estudio es emplear la evaluación compartida y formativa como herramientas de igualdad y de aprendizaje. También conocer la opinión del alumnado respecto a la inclusión de estas estrategias de evaluación compartida y formativa en la asignatura. La metodología empleada forma parte del proyecto de innovación educativa denominado Exprésate, con intención de dar voz al alumnado para, entre otras cosas, promover la participación activa en su propia evaluación. Las estrategias basadas en incluir diferentes tipos y rúbricas de evaluación, teniendo en cuenta, como hemos comentado anteriormente, la heteroevaluación, es decir, la evaluación realizada por el profesorado, la autoevaluación realizada por el alumno y la coevaluación realizada entre alumnos. Al final del proceso se administró al alumnado un cuestionario anónimo con respuestas tipo escala de Likert del 1 al 5, en la que 1 significaba totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Un total de 119 estudiantes de la asignatura Expresión Corporal, ubicada en el tercer curso del grado de Educación Primaria con mención en Educación Física de la Universidad Rey Juan Carlos, rellenaron el cuestionario, siendo el 44% varones y el 56% mujeres. A la pregunta «¿Me parece interesante en mi aprendizaje que se hayan tenido en cuenta en la evaluación del TikTok los siguientes ítems?», el ítem de originalidad le pareció interesante a un 91% del alumnado. El ítem de tener en cuenta la temática le pareció interesante a un 92% del alumnado y el ítem de tener en cuenta la expresividad en la evaluación de los TikTok le pareció interesante a un 94% del alumnado. El ítem calidad artística le pareció interesante a un 90% del alumnado. El de competencia digital le pareció interesante a un 86% del alumnado. Y el ítem de participación e implicación le pareció interesante a un 88% del alumnado. Respecto a la pregunta, me parece interesante en mi aprendizaje que se hayan tenido en cuenta en la evaluación del montaje acrocoreográfico los siguientes ítems. Los resultados fueron los siguientes. La puesta en escena originalidad le pareció interesante a un 96% del alumnado. La de coordinación y ritmo le pareció interesante a un 95% del alumnado y la expresividad corporal le pareció interesante a un 96% del alumnado.
El tener en cuenta la espacialidad y la simetría en el montaje acrocoreográfico le pareció interesante a un 91% del alumnado. El tener en cuenta la calidad de movimiento le pareció interesante a un 95% del alumnado. Y el tener en cuenta la participación y la implicación le pareció interesante a un 94% del alumnado. Como se puede comprobar en los resultados del montaje acrocoreográfico, los porcentajes son mayores que respecto a los ítems que se evaluaron en el TikTok. Y respecto a la pregunta, me parece interesante en mi aprendizaje que se hayan tenido en cuenta en la evaluación el teatro de improvisación los siguientes ítems. El ítem de escucha activa le pareció interesante a un 96% del alumnado, el de aceptación a un 95% del alumnado, el de expresividad corporal a un 95% también del alumnado. El de originalidad y espontaneidad le pareció interesante a un 94% del alumnado, el de calidad dramatúrgica a un 93% del alumnado y el de participación e implicación le pareció interesante a un 88% del alumnado. Comparados con los ítems evaluados en TikTok y en montaje acrocoreográfico, los del teatro de improvisación también son elevados, más que los del TikTok, pero menos que los del montaje acrocoreográfico. Respecto a la pregunta más resultado interesante en mi aprendizaje sobre expresión corporal, que se hayan llevado a cabo las siguientes acciones en cuanto a los procesos de evaluación, el hecho de que se hayan evaluado los 3 contenidos que hemos visto hasta ahora ha resultado altamente interesante en el alumnado, siendo un poquito más elevado en la evaluación del montaje acrocoreográfico, que le ha resultado interesante al 94% del alumnado. La del teatro de improvisación la ha resultado interesante, al 90% del alumnado, y el TikTok al 89% del alumnado. El hecho de que los 3 profesores que compartíamos la asignatura evaluaran las 3 pruebas evaluables del alumnado, cabe destacar que le ha resultado interesante a un 97% del alumnado, es decir, prácticamente la totalidad del alumnado valora positivamente el hecho de que la nota no dependa únicamente de un profesor, sino que sea una nota compartida, en este caso, entre el profesorado. Respecto al ítem resultado interesante que se haya realizado un feedback por parte del profesorado cualitativo y no cuantitativo, le ha resultado interesante a un 91% del alumnado, lo cual también son resultados significativos de valoración del proceso y no del producto, pensando únicamente en una nota final. El ítem poder autoevaluarse le ha resultado también interesante a la amplia mayoría del alumnado, en este caso a un 96%. El hecho de que la propia autoevaluación del alumnado se tuviera en cuenta para su propia calificación le ha resultado interesante prácticamente a todo el alumnado, en este caso a un 97%. El hecho de que si la autoevaluación del alumnado era similar a la evaluación que le habíamos dado los profesores, se premiara, esto le ha resultado interesante a un 92% del alumnado. Y por último, el hecho de coevaluar a algunos de sus compañeros le ha resultado interesante únicamente al 72% del alumnado. Sigue siendo un porcentaje bastante elevado, pero he dicho únicamente porque comparado con todos los porcentajes dichos anteriormente que rondan del 90% para arriba, pues es el único ítem en el que se nota una diferencia significativa. Consideramos que el resultado de coevaluar haya tenido estos porcentajes pueden ser debido a varios motivos, entre ellos el hecho de sentir cierta cohibición al hecho de tener que poner nota a sus propios compañeros y cómo se podrán tomar estos compañeros la nota que le ponen, o al hecho de que implica un mayor esfuerzo el tener que realizar este proceso de evaluación también a sus propios compañeros. Como conclusión,
del estudio mostrado, la evaluación compartida y formativa llevadas a cabo han resultado atractivas para el alumnado, favoreciendo la igualdad, así como su participación e implicación, resultándoles interesante en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por escucharme y quedo a su disposición para las preguntas que consideren oportunas.